Entonces, vamos a tratar de deducir ahora la curva de demanda monetaria, nominal o marshaliana, que relaciona precio con cantidad de un bien. Y en este caso en particular, ¿cuál sería la situación? El individuo desea maximizar su utilidad, tal cual sabemos, y posee una cierta renta, enfrenta un nivel de precios del bien I igual a PI, y el precio del bien X es PX0. Conoce el mapa de curvas de indiferencia, optimiza y encuentra su óptimo inicial allí. Lo que ya sabemos hacer. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Supongan ustedes ahora que el precio del bien X baja. Perdón. Desde PX0 a PX1. Si el precio del bien X cae, perdón, lo puse justo al revés. Es indistinto en todo caso, ¿eh? Si bajando o subiendo el precio. Pero supongamos esto, que PX, para ser consistente con el mono que tengo en la pizarra, si PX baja desde PX0 a PX1, ¿qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Cambia o no cambia? Cambia. Cambia. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Y eso cómo lo percibimos? Como un desplazamiento de la función, la línea verde, que es la recta de presupuesto, hacia la derecha, hacia esta nueva recta. ¿Podrá ser, por tanto, este o sub-0 el óptimo dada la nueva condición de la restricción presupuestaria? No. Tiene que haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? En la nueva función de presupuesto. Por ejemplo, allí. Supongamos que vuelve a caer el precio desde PX1 a PX2. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Se ve o no se ve afectado? Niños. Se ha afectado. Y en particular, ¿qué ocurre? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Cómo lo percibimos? Como un desplazamiento de esa segunda línea verde hasta la tercera. ¿Podrá ser el punto inicial o sub 1 óptimo, dada la nueva situación? No. Tiene que haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? En la nueva recta de presupuesto. Por ejemplo, allí. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces podríamos repetir esta experiencia? Infinitas. Bueno, cuánto se desplace. Correcto. Es decir, ¿cuántos óptimos podríamos encontrar? Infinito. ¿Qué es lo que hago? Los uno todos mediante una línea que puede a priori tomar cualquier forma. Es la línea media café amarillenta que he graficado. Esta línea recibe el nombre de precio-consumo. ¿Por qué? Pues si observan lo que está provocando tanto cambio en el consumo del bien X como el del bien Y, ¿qué es lo que lo ha provocado? El cambio en el precio del bien. ¿De qué bien? El bien X. Ya, métanselo bien en la cabeza. El precio de uno, X, afecta el consumo del otro. ¿Y hay dudas? Porque eso va a ser importante por una cuestión que vamos a ver más adelante. Bien, a lo largo de esta línea precio-consumo, ¿qué información tenemos? El ingreso nominal, la cantidad de monedas siguen siendo las mismas las que gana el gallo, 100 lucas, 100 lucas, 100 lucas. Lo que ocurre es que al variar los precios el tipo o se hace más rico o se hace más pobre.
en términos de poder adquisitivo. ¿Qué más conocemos? El precio del bien Y, la curva, el mapa de curvas de indiferencia. ¿Qué más conocemos? La cantidad consumida de X, la cantidad consumida de Y, Px, y si quiere, si es que entendió lo que hicimos hace 2 clases atrás, el lambda, pero no es relevante por ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si observamos el ingreso monetario o nominal, la cantidad de lucas en el bolsillo del gallo, a lo largo de toda esta experiencia, ¿cambió? Si se fijan, siempre ha sido Y, por lo tanto no cambia, es decir, permanece constante. De manera análoga, ¿qué ocurrió en todos los cambios del precio del bien X? ¿Qué pasó con el precio del bien Y? ¿Cambió o no cambió? ¿Se mantuvo constante o no? Lo eliminamos entonces. Por lo que sabemos, algo que permanece constante no lleva a modificar actitud o comportamiento. Después, ¿qué más puedo eliminar? El lambda. Sabemos que es la utilidad marginal del ingreso. ¿Qué otra cuestión? Y es suficiente. La utilidad. Pues, recuerden que al ser un concepto subjetivo, basta entender lo que pasa. Si el precio de los bienes baja, el tipo va a poder comprar más o menos cantidad de ellos. Más cantidad. Y como hemos dicho que somos insaciables, en la medida que consumamos más de aquello que percibimos como bienes, la utilidad, ¿cómo irá? ¿Aumentando o disminuyendo? Va a aumentar. Por lo tanto, tenemos clara conciencia de la relación. La relación entre la utilidad y la variación o el cambio en la utilidad, como quiera, y el cambio en el precio del bien X es directo o inverso. Si el precio Directo. sube, la utilidad La utilidad también sube. sí, si cuando las cosas te salen más caras, tú terminas más La satisfecho. utilidad O al baja. revés, inversa. Yeah. Sabemos que es una relación inversamente proporcional. Y eso es suficiente. Porque recuerda, a la larga decir, el gallo está satisfecho, 5 útiles más. ¿Cómo le trato de explicar a alguien de la calle que el tipo terminó satisfecho en 5 útiles más? Y me va a decir, me estáis pistoleando, ¿eso qué es lo que es? Basta entender que el gallo termina más o menos satisfecho. Punto. ¿Cuánto? Es absolutamente irrelevante. Por lo tanto, tenemos clara conciencia y noción de que la relación entre el bienestar o la satisfacción es inversamente proporcional a la variación de precio. Si los artículos se hacen más caros, yo puedo comprar menos, terminaré menos satisfecho. Si los artículos se hacen más baratos, es decir, el precio baja, yo voy a poder comprar más, mi utilidad aumentará, suficiente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, ¿y qué es lo que hago? Vamos a tomar entonces en forma parcializada la información de la línea precio-consumo para definir 2 cosas. Primero, X contra PX y luego Y contra PX. Cuando vinculemos X-PX, lo que vamos a poder inferir o deducir es la curva de demanda. Cuando vinculemos el precio de uno con la cantidad demandada de otro, o con el consumo del otro, si usted quiere en términos genéricos, vamos a poder discernir, darnos cuenta, si se trata de bienes sustitutos, complementarios o no relacionados. Va a depender de la forma que adopte la línea precio-consumo. Pero eso se manifiesta vía un análisis que vamos a hacer en términos posteriores. Bien, entonces, si observan, a medida que el precio del bien X bajó de PX0 a PX1 a PX2, ¿qué fue ocurriendo con el consumo de X? X0, X1, X2. Aumentó. Es decir, la relación precio-cantidad es directa o inversa.
Que me lo dijeron la primera clase, hace 7 clases Inversa. atrás. ¿Ah? Directa. Como directa, es decir, si el precio de la cosa sube, Inversa. yo compro más. Es inversa. Inversa, pues cabros, si hace mucho tiempo me lo dijeron. Listo. Y entonces lo que hemos logrado obtener es la curva de demanda por el bien X, que tiene más o menos su representación gráfica de esa manera. Esta es la curva, reitero, de demanda monetaria, nominal o marshalliana. ¿Qué es lo que vincula? Cantidad con precio. Pero para la deducción de ella hubo una serie de cuestiones, atributos o, cuidado con lo que voy a decir, variables que permanecieron constantes por un lapso mayor a la variación del precio. ¿Cuáles son esos atributos o factores? El precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el ingreso, los gustos, el clima para productos de naturaleza estacional, las expectativas y el etcétera, y entendiendo o incluyendo aquí en el etcétera cualquier otro atributo que sea relevante para el mercado del bien que estemos analizando. Y en este caso es el bien X. Cuando ello permanece constante por un lapso de tiempo mayor que la variación de precio, decimos o escrituramos que estos atributos, PS, PC, IG, CE, etcétera, poniéndoles una rayita arriba, están bajo la condición de ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Todo lo demás constante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y aquí entonces podemos inferir que la representación gráfica de la función de demanda o la curva de demanda describe una relación directa o inversa entre el precio y la cantidad de un bien. ¿Lo estoy viendo en el mono? Inversa. Inversa. Bueno, la ley de la demanda dice justamente ello. Es decir, que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien es inversa, al mantener todo lo demás constante. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el precio de una cosa baja, la cantidad demandada de él será cada vez Más alto. más alta o mayor. Listo. Por el contrario, viceversa. ¿Qué significaría el viceversa? Que si el precio del artículo o de esa cosa sube, la cantidad demandada de él será cada vez Menor. menor. Listo. Esto es lo que ocurre en la generalidad de los bienes, es decir, en todos los bienes. Pasa que, en caso muy particular, que ya veremos la próxima clase el miércoles, podría darse la negación de esta representación gráfica. Y en tal caso lo que está ocurriendo es que se da la paradoja de Giffen, que todavía no la vamos a analizar. Pero acepten que el común de los bienes se comporta de esta manera. Y lo representamos gráficamente de esta manera. La curva de demanda es X supra D mayúscula, que es una función que relaciona la cantidad X con el precio PX, mientras una serie de otros atributos han permanecido constantes. ¿Hay dudas? Bien. Miren, vamos a tratar de interpretar la curva de demanda.
Y entiendan de dónde venimos, que es desde el óptimo, de la lámina anterior. Vamos a hacer un análisis vertical u horizontal. Primero le voy a entrar verticalmente a la curva de demanda para interpretarla. Fijo la cantidad en X1. Entonces, aquí vamos a ver si han entendido todo lo que hicimos anteriormente, en la lámina anterior, que es la obtención del óptimo. Yo les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a consumir? Recuerden la lámina anterior, me voy a volver en un instante. Cuando el precio es PX0, ¿cuánto consumió? X0. Cuando el precio fue PX1, ¿cuánto consumió? X1. PX2, X2. Y así sucesivamente. Entiendan lo que pasó aquí y acuérdese del espacio presupuestal. Entonces, fijo la cantidad en X1. Les pregunto, ¿usted pagaría PX2 pesos por cada una de las X1 unidades? ¿Sí o no? Véanlo ahí, PX2 es menor que PX1. ¿Pagarían o no pagarían? Sí, Sí. ¿Pagarían PX1 peso por cada unidad? sí, Sí. ¿Pagarían PX0 pesos por cada unidad? no. No. Por lo tanto, cuando usted le entra verticalmente a la curva, ¿qué es lo que lee? ¿Qué es lo que detecta? ¿El precio mínimo o el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada cantidad? El precio máximo. El precio máximo. Métanselo bien en la cabeza y ojalá eso lo escriban. Lo tomen de apunte. Listo. Vámosle horizontalmente. A un precio PX1, ¿usted demandaría X0 unidades? Sí, Sí. A un precio PX1, ¿usted demandaría X1 unidades? sí, A un precio PX1, ¿demandaría X2 unidades? no. No. Por lo tanto, cuando usted fija precio, es decir, le entra horizontalmente a la curva, ¿qué es lo que detecta? La cantidad máxima o la cantidad mínima que está dispuesto a consumir a cada precio. La cantidad máxima. Máxima. Si se dan cuenta, independiente del tipo de análisis, sea horizontal o vertical, la curva de demanda, ¿de qué nos da cuenta? De las intenciones máximas respecto de la decisión del individuo. La curva de demanda o nos da la cantidad máxima que se quiere demandar a cada precio o el precio máximo que se está dispuesto a pagar por cada cantidad. Es decir, ¿cuál es el espacio de soluciones factibles para el consumidor? O sea, por Dilo, detrás de dilo, dilo. por detrás de la curva sería. O sea, todo eso. Por Acotado debajo. por La curva. la curva. Pues ahí obtenemos las intenciones máximas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, miren. Entonces, si entendieron lo que hicimos recién, fíjese, si la curva de demanda se me mueve para acá, ¿qué es lo que está connotando? ¿Un aumento o una disminución en la demanda? Si se da cuenta, por cada cantidad, el precio que ahora estamos dispuestos a pagar es mayor o menor. Mayor. 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 El límite máximo aumenta por la regla de los signos, más por más.
o a cada precio la cantidad que estamos dispuestos ahora a consumir como máximo es mayor o menor a los Mayor. mismos precios originales, ahora usted quiere consumir más o menos. Más. Más el límite máximo, que era la cantidad, aumenta. Por lo tanto, inambiguamente, cuando la curva de demanda se mueve hacia la derecha y arriba, está denotando un aumento. Un aumento. Por el contrario, cuando se mueve hacia abajo, ¿qué es lo que ocurre con las intenciones máximas respecto de la voluntad del individuo? ¿Aumentan o disminuyen? Tanto precio como cantidad. Disminuyen. Disminuyen. Cuando la curva de demanda se mueve hacia la izquierda y abajo, está denotando una disminución. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, No, profe. ¿hay dudas? Ya, supongo que dijeron que no. Listo. Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer es entender o inferir qué debe ocurrir para que la curva de demanda o aumente o disminuya. Si estamos conscientes de los atributos que marqué hace un ratito, aquí esto, PS, PC, I, G, C, E, etc. Veamos cómo impactaría el cambio en cualquiera de ellos a la curva de demanda. Miren, primer atributo, precio de los sustitutos. En el ejemplo que he mandado el otro día, la mortadela y el jamón, ¿cómo es para alguna gente? ¿Bienes complementarios o sustitutos? Para mucha gente. Para alguna gente. Bien sustitute. ¿Sustitute? Sustituto, perdón. Aquí no vengamos con la cuestión de género, aquí hablemos correctamente usando el lenguaje económico. Sustituto, punto. Bueno, y la Real Academia obviamente dijo que eso de la E no era correcto de usar. Por lo tanto, aquí vamos a ocupar el lenguaje correcto. Sustituto. Fíjense, si sube el precio del jamón, entendido como sustituto, esta es la mortadela, el bien X mortadela. Si sube el precio del jamón, dado que la curva de demanda por jamón es así, cantidad de jamón, precio del jamón. Si sube el precio del jamón, al inicio estamos en un punto cualesquiera, jamón sub 0, P sub 0. Si sube el precio del jamón, la gente va a querer más o menos jamón. Menos. Menos. Y como debe satisfacer una necesidad, ¿qué va a ocurrir con la demanda por mortadela? Aumenta. Va a aumentar. Es decir, podemos inferir que en la medida que el precio del sustituto aumente, la demanda por el bien en estudio, X, aumentará. ¿Qué debe ocurrir con el precio de los bienes complementarios? La gente come, por ejemplo, mortadela con pan. Mortadela con pan. Al pan le pone mortadela. ¿Qué ocurre si disminuye el precio del pan? La gente va a consumir más o menos pan. Niños, Si uno disminuye, el otro también. cabros, piensen. Si disminuye el precio Aumentar del el consumo pan del pan. y al pan, ¿qué le pone el gallo para comer? Mortadela. Mortadela. Por lo tanto, si está comprando más pan y le tiene que poner mortadela, ¿qué va a pasar con la demanda por mortadela? Subirá también. Aumentará. Si hay una disminución del precio de los bienes complementarios, la demanda por X aumenta. Después, si hay un cambio en los gustos,
por alguna causal, por algún atributo, por efecto innovación, snob, moda, por lo que quiera, si los gustos cambian en términos favorables para el consumo de este bien, si se detectara que la mortadela es menos dañina alimentariamente que el jamón, ¿qué cree usted ocurriría con la demanda por mortadela? Va a subir. Va a aumentar. Si hay un cambio favorable en los gustos, la demanda por mortadela aumentará. ¿Qué debe ocurrir con el clima? Aquí no me calza el jamón y la mortadela, pero vean paraguas, chalecos, parcas, lo que quiera. Esta es la demanda en verano por chalecos o parcas. ¿Qué ocurre cuando está cambiando el clima desde el verano al invierno? ¿Qué tiende a ocurrir con la demanda por chalecos, paraguas o parcas? Va a subir. Va a aumentar cuando hay un cambio favorable en el clima. Cuidado, puede que a algunos de ustedes les guste más el verano que el invierno, pero para efectos de este bien, chaleco, parca, paraguas, ¿cuál es la época del año favorable? ¿Invierno o verano? Invierno. Invierno, por lo tanto, si hay un cambio favorable en el clima, estamos pasando del verano al invierno, hay un cambio favorable para este bien y la demanda aumenta. Si las expectativas cambian favorablemente respecto del consumo del bien, también van a provocar un aumento en la demanda. Esto ya a nivel cualitativo nomás. En el caso del etcétera, cualquier otro atributo que sea pertinente para el mercado que estemos analizando, ¿qué tiene que ocurrir para que aumente la demanda? Tiene que haber un cambio favorable en ese atributo. Y cuidado aquí, no es que me haya equivocado, que puse 2 veces el ingreso. Aquí depende. Según lo que vimos en la clase anterior, recuerde que tenemos en términos genéricos los bienes inferiores y los bienes superiores. Además del bien neutro, pero estoy hablando de los dos contrapuestos. Y recuerden que la definición de un bien inferior era: aumenta el ingreso, disminuye la demanda. Un bien superior, aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Entonces eso es lo que está ocurriendo aquí. Si hay un aumento en el ingreso, habrá un aumento en la demanda de este bien, si y solo si se trate de un bien superior. ¿Me siguen? Vamos de nuevo jamón y mortadela. Pero ahora este es el mercado del jamón. Si el tipo se hace más rico, ¿qué hará con la demanda por mortadela? Va a bajar. Va a bajar. Si se dan cuenta, va a bajar. ¿Y qué pasará con la demanda por jamón? Aumenta. Aumenta. Ahí está. Aumenta el ingreso, aumenta la demanda cuando se trate de un bien superior. Por el contrario, si hay una disminución del ingreso, habrá un aumento en la demanda cuando se trate de un bien inferior, que sería la mortadela. Si el tipo ahora se hace más pobre, ¿qué ocurre con la demanda por jamón? Disminuye. ¿Y la demanda por mortadela? Aumenta. Aumenta. Caso de la mortadela, que es un bien inferior, si hay una disminución del ingreso, el gallo siendo más pobre, va a dejar de consumir jamón e incrementará su consumo de mortadela. ¿Hay dudas? Todo esto provoca aumentos en la demanda. La negación, justo lo contrario, provoca disminuciones. ¿Hay dudas? No, profe. Profe, sí. ¿Hay dudas? Profe, solamente esto pasa cuando se cambia solamente un aspecto, ¿cierto? No cuando se No. cambian dos o más. Podrían cambiar dos. Podrían cambiar dos. O tres, o los que queráis, da lo mismo. Ahí habría que ver el efecto neto, que podrían reforzarse o contrarrestarse. Hay una mejora en los gustos, suponte tú. Pero por otra parte,
se trata de un bien superior y hay una disminución del ingreso. Al aumentar los gustos, y lo voy a poner así, este cambio provocaría el cambio favorable en los gustos. ¿Me sigues o no? Esta es la demanda profesor. original, esta es la demanda en el estado 1. Pero adicionalmente disminuye el ingreso y se trata de un bien superior. Si disminuye el ingreso, ¿qué va a ocurrir? Esta se me mueve hacia abajo ahora. Y no sé si va a quedar ahí o si va a quedar aquí. Va a depender de cuál cambio sea más impactante en la demanda. ¿Me sigues? Sí, Yo no profesor. sé si va a Gracias. terminar ahí o acá. Producto de la disminución del ingreso, por tratarse de un bien superior. No sé. Entonces ahí habría que ver los efectos combinados. Pero sí, pueden haber cambios múltiples, indudable. ¿Hay dudas? No, profesor. ¿Hay dudas? Bien. Bueno, este grafiquito es para que no se confundan siempre, y sobre todo en las pruebas o evaluaciones, la gente, cualquiera, tiende a tomar como sinónimos cambios en cantidad demandada positivos o negativos, los toma como sinónimos de cambios en la de positivo o negativo en la demanda. Y son cuestiones distintas, no son iguales. Uno es la demanda y otro es la cantidad demandada. ¿Cómo lo podemos interpretar en este gráfico? Miren, vamos, no sé si alcanzan a ver una tablita que aparece aquí abajo. ¿Se ve, Sí, sí profesor? se ve, profe. ¿Ah? Que sí se ve. Ya, ¿alcanzan a ver los signos que aparecen en el operador delta? Ahí alcanzan a ver el signo, ahí dice delta menos, delta más, delta más, delta menos, más, menos, menos. ¿Estamos? Ya, los que dejé sin tocar son delta más. Entonces, fíjese, cuando usted se mueve entre A y B, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si se da cuenta, se está deslizando a través de una misma curva de demanda. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recuerden que la economía hace un análisis causa-efecto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurrió con el precio? Disminuyó. Y por lo tanto, la consecuencia es que aumente ¿qué? La demanda. La cantidad. La cantidad demandada se está moviendo sobre la misma curva de demanda. La demanda es toda la curva. La cantidad es un punto en la curva. Esta es la demanda 1, esta es la demanda 2. Cuando usted se mueve entre B y C, ¿qué cambió? Estoy La sobre la demanda. misma curva, Cambió la demanda. pero por eso estoy sobre la misma curva. Nota sobre otro. No, son curvas distintas. ¿Qué cambió?
la demanda, ¿qué la tiene que haber provocado? Un cambio favorable en las condiciones del ceteris paribus. No sé cuál, no importa. Puede haber disminuido el precio de los sustitutos, haber aumentado el precio de los complementos, haber mejorado el clima, haber mejorado las expectativas, haber aumentado el ingreso para el caso de un bien superior. No sé cuál, pero cambió la demanda toda, por lo tanto, eso fue provocado por las condiciones del ceteris paribus. ¿Hay dudas? Cuando se mueve entre C y D, ¿qué ocurre? Está sobre una misma curva. ¿Qué es lo que detecta? ¿Qué pasó con lo primero que siempre vemos en el mundo real son los efectos, las consecuencias? ¿Qué ocurrió entre C y D? ¿Qué pasó con la cantidad demandada? Disminuye. Disminuyó la cantidad demandada. ¿Qué lo provocó? Estoy sobre la misma curva. Por lo tanto, muévanse a través de la línea, de la curva, entre C y D. ¿Qué pasó con el precio? Aumentó. Aumentó. Hubo un aumento, perdón, una disminución en la cantidad demandada provocada por un aumento en el precio. Finalmente, cuando se mueve de D a A, ¿está o no está sobre la misma curva? No está sobre la misma. ¿Qué pasó con la curva? ¿Para dónde se movió? ¿Hacia la izquierda y abajo, derecha o arriba? Izquierda abajo. ¿Qué pasó entonces con la demanda? Bajó. Disminuyó. ¿Qué la provocó? No sé cuál, pero ciertamente tiene que haber sido alguno de los atributos que estaban bajo la condición de ceteris paribus. Hubo un cambio desfavorable en alguna de los atributos del ceteris paribus. ¿Hay dudas? Bueno, como corolario, entonces, ¿qué provoca cambios en la cantidad demandada? Que pueden ser aumentos o disminuciones, depende. El precio. Precio. Las variaciones de precio. ¿Qué provoca cambios en la demanda? La variación de todo lo que estaba en ceteris paribus. Es decir, cambios favorables o desfavorables en la condición de ceteris paribus. ¿Es lo mismo el efecto que provoca el cambio? No. Cambios de precio, ¿qué provocan? Cambia la cantidad demandada. Cambios en las condiciones del ceteris paribus. Cambio en la demanda. Métanselo bien en la cabeza, cabros, porque es común que se confundan. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Estábamos aquí. Vino la pandemia. ¿Qué ocurrió con la demanda por mascarillas? Aumentó. Aumentó. Se movió para allá. ¿Por qué? Porque hubo un cambio favorable en la condición de ceteris paribus. Aunque nos suene raro, hubo un cambio favorable para el mercado de las mascarillas. Se hicieron más escasas producto de la pandemia y para evitar el contagiarnos, se nos obligó, y mucha gente lo hizo de mutuo propio, decidió consumir mascarilla. Hubo un cambio favorable en la demanda para ese bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? La demanda por visitas a los moles
¿qué ocurrió producto de lo mismo y del encierro y las cuarentenas? Teníamos una cierta demanda por visitas a moles. ¿Qué pasó? Cuando nos obligaron a encuarentenarnos, disminuyó. Producto de un cambio en variables exógenas, se produjo una disminución por la demanda. Sí. ¿Hay dudas? Profe, entiendo la variación de la demanda, pero ¿por qué varía el precio en el ¿A caso de las dónde varía el mascarillas y de los precio? Yo moles? no sé. Yo no te he dicho nada de variación de precio. Ah, es que las flechas están, las Pero flechas indican cuidado, que, no leas lo que yo no te he dicho. No interpretes esto. ¿Por qué? Porque recuerde, para llevar a cabo una transacción, a lo menos cuántos agentes económicos se requieren. no sé, ¿No sabéis? 2, ¿no? Para interacción de los seres humanos, a lo menos cuántos sujetos tú requieres. dos, sí. Ya, pues, y en los mercados pasa lo mismo. Aquí yo no te he dicho nada de la oferta todavía. Entonces no infieras Es que me nada. confunde un poco me confundí un poco la flecha, pero entonces no, porque usted me dice que cambia de B a C en el caso de las mascarillas. ¿Sí? Según el gráfico está diciendo que hubo un aumento en el precio y la demanda, ¿no? No. Cambió la Pero, demanda. pero el eje que en otro caso llamaríamos el eje de PX indica el precio, ¿no? No, pues si no te estoy diciendo. Esto es lo único que tú podés saber aquí. Punto. Aumentó la demanda. Yo no te he dicho nada de la oferta todavía. No lo hemos visto. Porque podría haber pasado esto. ¿Cuál es el precio al cual se lanzaron las mascarillas? Este. Pero resulta que mucha gente importó mascarillas y terminamos aquí. A pesar de que aumentó la demanda ya. En este caso terminé ahí. ¿Cierto? ¿Qué pasó con el precio de las mascarillas? Aumentó. Pero puede haber habido un aumento tal en la oferta, este era el punto inicial, que terminemos aquí, no le emboqué, espérese, que terminemos aquí abajo. Y ese precio es menor que el inicial. Yo no sé si me falta un agente todavía. Aquí lo único que yo estoy viendo es que aumenta la demanda o disminuye la demanda. Punto. Cuando te he hablado de precios es sobre una misma curva, que es distinto. No me interpretes el precio en B con el precio en C, el precio en D con el precio en A. Lo único cierto es comparar estos dos precios, o esos dos, pero están en la misma curva. Ahí, aquí, decía. Jóvenes, la economía requiere dos sujetos o agentes económicos para el intercambio. La vida para interactuar. Una persona que viva en comunidad, cuando decimos se relacionó Juanito con Josefa, a lo menos ¿cuántos sujetos requiero tener? Por ejemplo, si desean establecer una relación emocional, pololear. ¿Usted puede pololear solo? Suponiendo que es un sujeto racional y normal. ¿Puede pololear solo? ¿Con sí mismo? No. No, tiene que pololear con un otro, ya sea un varón o una señorita. Punto. Pero requiere a lo menos de dos sujetos para interrelacionarse en la vida, en el mundo real. En la economía es lo mismo. Requiero dos sujetos económicos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien. Lo que vamos a definir aquí es el coeficiente de elasticidad consumo, precio, demanda, precio, precio, consumo, precio, demanda, como usted quiera.
¿Y qué es lo que es? En términos discretos, es esto. Y esto se obtiene en una misma, en una única, en la curva de demanda. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tratar de relacionar? La variación porcentual en la cantidad provocada por la variación porcentual en el precio de dicho bien. ¿Y qué es lo que es la variación porcentual? Esto, delta X partido por X sobre delta PX partido por PX. Eso en términos discretos, esto en términos continuos. Que si se recuerdan de la derivada del logaritmo natural, recuerde que y igual a X, cuando son logaritmos naturales y usted deriva, le queda de X partido por X. Lo puede expresar de esa manera. El coeficiente que yo les voy a analizar es el coeficiente punto. ¿Qué significa punto? Medido en un punto de la curva de demanda. Hay otro coeficiente de elasticidad, que es el coeficiente arco, que se mide en el punto medio de 2 puntos de una curva de demanda. ¿Y qué es lo que ocurre? Independiente que seguramente a lo largo del curso vamos a trabajar con funciones lineales, no olviden que la forma que le dimos a la curva de demanda es así, vista desde abajo convexa. Por lo tanto, cuando usted mide el coeficiente de elasticidad arco, lo que hace es medirlo en el punto medio del arco que une 2 puntos de una curva de demanda. Y si se fijan, ese punto azul, lo exagero, ese punto azul queda metido en la curva de demanda o está en un arco que es ficticio a la curva de demanda. Ficticio. Ficticio. Entonces a mí me gusta trabajar y que entiendan que vamos a trabajar con el coeficiente de elasticidad punto. O mido el coeficiente de elasticidad ahí, 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 ahí o acá, pero no en el punto medio del arco que une 2 puntos de una curva de demanda. La única particularidad es que en vez de evaluar en un punto, que es esto, ese es el punto, usted tiene que evaluar en el punto medio, cuando lo hace con el coeficiente de elasticidad arco. ¿Por qué? Porque este va a ser PX1 más PX2 partido por 2, y la cantidad va a ser X1 más X2 partido por 2. Se elimina el 2 y nos queda esto. Punto. ¿Hay dudas? Bueno, ¿y qué es lo que nos permite este coeficiente de elasticidad? Clasificar a las curvas de demanda según la sensibilidad o el impacto que ocurre en la cantidad provocada por la variación de precios. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, jóvenes, señoritas? Matemáticamente, ¿qué es lo que ocurre? Que el dx, si me dan una curva de demanda, miren, cualquiera, si esto no es complejo, se cumple la relación inversa que dice la curva de demanda. Si se dan cuenta, si nosotros estamos graficando P versus X, aquí, el dx a dp, ¿cuánto les queda? Deriven esto, dx a dp, para construir el coeficiente, esto, dx a dp. Niños. -2. Menos 2, listo. Pero si yo grafico P versus X, ¿qué es lo que ocurre? Que el de X a de P es el inverso multiplicativo de la pendiente. O el recíproco, como lo quiera decir. Eso. Eso. Y el signo negativo está connotando que la relación precio-cantidad es inversa. Bueno, ¿qué es lo que nos permite este coeficiente? Tal cual dije, clasificar las curvas de demanda según cuán sensible es la cantidad ante la variación del precio. ¿Estamos?
Bien. Entonces se nos pueden dar, pensando en términos lineales, cualquiera, en funciones lineales, a eso me refiero, cualquiera de estas 5 posibilidades. En este primer gráfico, ¿cuánto vale el coeficiente de elasticidad? Recuerde, el coeficiente es dx a dp por px sobre x, en donde dx sobre x, variación porcentual en cantidad, sobre dpx partido por px, variación porcentual en precio. ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad en este gráfico 1? ¿Cuánto cambia la cantidad independiente de la variación de precio? 0. 0. En este caso, gráfico 1, diremos que la curva de demanda es perfecta, total o completamente inelástica. El coeficiente de elasticidad vale 0. ¿Hay dudas? Independiente de que el precio o suba mucho o baje mucho, la cantidad permanece inalterada. Punto. Vamos al mono 5. ¿Cuánto vale el coeficiente aquí? ¿Cuánto cambia el precio? Niños, No varía el precio. matemáticas básicas. ¿Cuánto cambia el precio? Nada. Por lo tanto, ¿cuánto vale el coeficiente? Jóvenes, por Dios, Infinito. concéntrense. Es esto. ¿Cuánto es esto en ese gráfico 5? ¿Cuánto vale la variación porcentual del precio? 0. 0. ¿Está definida la división por 0? No. No. Esto en el límite, ¿a cuánto tiende si le aplican L'Hopital? A infinito. A infinito, pero como sabemos que la relación es inversa, le voy a anteponer el signo menos. Ojo, en cierta literatura puede encontrar con la omisión del signo. Yo prefiero que entiendan bien y antepongan el signo, cosa de que yo solo mirando el resultado sé si se trata del coeficiente de elasticidad de la demanda o el de la oferta, que todavía no la hemos visto, pero en el futuro va a aparecer un coeficiente de elasticidad de la oferta también. Y si yo veo el signo, claramente tengo noción de que se trata de la una o de la otra función. Punto. En este caso diremos que la curva de demanda es perfecta, total o completamente elástica. Coeficiente infinito. Gráfico 5. Vamos al gráfico 2. Ciertamente, y basta no ser tan astuto por inspección óptica del gráfico, ¿qué varía más fuertemente, precio o cantidad? Porcentualmente, ¿qué varía más fuerte en este mono? ¿Precio o cantidad? El precio. Precio, por lo tanto, el cociente va a ser mayor o menor que 1. Menor que 1. Menor que 1. Aquí el coeficiente va a estar contenido en el rango entre 0 y menos 1, porque sabemos que es negativa la pendiente. Lo estoy viendo en el mono. Diremos que la curva de demanda es relativamente inelástica. Un gran cambio en el precio provoca solo un cambio menor o bajo en la cantidad. Mono 4. ¿Quién cambia más fuertemente, cantidad o precio?
Cantidad. Cantidad, el cociente en magnitud será mayor o menor que 1. En magnitud, sabemos que es negativo. Este cociente. Variación porcentual cantidad partido por variación porcentual en precio. Mayor que 1. Mayor que 1, pero menor que infinito. No es como el mono 5. Entonces aquí va a estar entre menos infinito, el coeficiente de elasticidad, y menos 1. Diremos que la curva de demanda es relativamente elástica. Y aquí un caso muy particular, que es no lineal esta función. Algo más o menos así. Si se dan cuenta del espectro de los números reales negativos, ¿cuál es el único que no estoy tocando aquí? 0, menos infinito. Menos 1, menos infinito. Menos 1, 0. ¿Cuál es el único punto que no estoy tocando? El menos 1. Esta es una curva de demanda de elasticidad unitaria, pero que es un caso muy particular. Es de esta forma. Es una hipérbola equilátera de grado 1. ¿Por qué no me tomo el borrador? Ahí sí. Y las hipérbolas equiláteras de grado 1, recuerde, usted sabe, X es igual a una constante cualquiera, A por Px a la menos 1. Construyamos el coeficiente dx a dpx, lo escucho. ¿Cuánto quedaría la derivada? Esta es una hipérbola equilátera. Eso es de la forma x es igual a partido por px. Lo escucho. Deriven esto. Ya, pues, niños. Menos 1. Construyo el coeficiente. Esto es lo mismo que menos a por px a la menos 1 partido por x. ¿Pero cuánto vale x? A por px a la menos 1. Por lo tanto me queda menos a por px a la menos 1 partido por a por px a la menos 1. El coeficiente es igual a menos 1. Curva de demanda de elasticidad unitaria. ¿Hay dudas? ¿Qué significa? Una curva como esta, que si el precio baja un 10%, la cantidad demandada aumentará un 10%. Si el precio sube un 8%, la cantidad demandada baja un 8%. ¿Qué significa aquí? En un caso como este, que si el precio cae un 20%, la cantidad demandada solo va a caer un 5%, por ejemplo. Casos como este, el precio cae un 2% y la cantidad aumenta un 18%. ¿Hay dudas? Bien, ¿de qué depende? ¿Cuán o qué tan sensible sea entonces la función de demanda y, en otras palabras, la cantidad demandada frente a la variación de precio de la cantidad de bienes sustitutos? Un primer atributo relevante es esto. Y entienda el por qué, porque es solo un análisis lógico. Si un bien tiene una mayor cantidad de bienes sustitutos, usted como consumidor va a estar dispuesto a afrontar altas o bajas variaciones de precio de ese bien.
Jóvenes, es así como responden en el mundo real ustedes frente al consumo de bienes. Si un bien tiene muchos sustitutos y el proveedor del bien A me quiere subir el precio un porcentaje sustancial, ¿qué hago yo? Cambio de proveedor. Me cambio proveedor, me voy al otro nomás porque tengo muchos sustitutos. Por lo tanto, en la medida que la curva de demanda es más elástica, ha de ser porque tiene una mayor cantidad de bienes sustitutos y viceversa. O lo que está escrito en el recuadro, a mayor cantidad de bienes sustitutos, más elástica es la curva en función de demanda y viceversa. Segundo atributo relevante, del tamaño de la masa consumidora. A medida que los consumidores en un mercado son cada vez mayor en número, la función de demanda se torna más elástica, más horizontal. ¿Y por qué? Porque al estar siendo una mayor cantidad de individuos, las variaciones en conjunto que vamos a estar dispuestos a sufrir van a ser cada vez menores, al considerar el colectivo, y viceversa. Un tercer atributo del plazo económico, cuando usted como consumidor cree que puede adecuar mejor su consumo a de los distintos bienes que consume, en el corto o en el largo plazo. Es decir, hoy día yo no me he preocupado de buscar proveedores distintos de tabaco y el líder, en vez de 5.900, de 5.500 pesos, el paquete de tabaco Tennessee me lo sube a 7 lucas. Y yo justo ahora me quedé sin tabaco y voy a ir al líder. ¿Usted cree que lo voy a comprar o no lo voy a comprar el paquetito? Antes que haberme privado el privilegio de consumir. Lo voy a comprar. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a comprar un par de paquetes de tabaco, pero en el intertanto voy a buscar por internet dónde o en qué otra parte venden ese tipo de tabaco y por lo tanto voy a tratar de adecuar mi consumo en el tiempo. ¿Y qué significa eso? Que en el largo plazo también la curva de demanda se torna más elástica. ¿Por qué? Porque los individuos, nosotros, los sujetos, los consumidores, podemos adecuar nuestra corriente de consumo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos por hoy día para cumplir con el horario del protocolo. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Profe, una Dígame. consulta, las autoevaluaciones que están en el U virtual, ¿hay que realizarlas? Yo no la puedo obligar a usted, mijita, a que haga lo que yo quiero que haga. O sea, son opcionales. Usted haga lo que se le venga en gana. Usted es soberana en su proceso decisional. Ok, profe, gracias. Pero ya lo he dicho hasta el cansancio, el saber no provoca daño. Decida usted es soberana. Bien.